para poder, amén, hablar con ellos. Amén. Cuando estemos listos, Arianita, ¿cómo estamos allá? ¿Ah? Gloria a Dios. Vamos a orar, amados, para que Dios pues nos ayude, amén, en este estudio y nos hable y nos equipe con su palabra. Dios de gloria, Dios de poder, venimos ante tu santa y divina presencia, agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por el favor inmerecido que tú has derramado sobre cada uno de nuestras vidas. Padre, en este momento, Señor, nos reunimos aquí, Padre mío, y te pido que tú tomes control de este estudio, Señor, que hemos de dar, Padre mío, en esta noche, que sea de bendición a tu iglesia, Señor, los hermanos que están aquí y los hermanos que están viendo por las redes sociales. Padre, ayúdanos, Señor, ilumínanos por medio de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, tener la oportunidad de hablar, Señor, con un amigo que sea musulmán, Padre mío, que podamos, Señor, hablar de ti con denuedo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados, pueden tomar sus asientos. Amén. Y nuestra hermana Alexandra pues va a estar interpretando en inglés para aquellos, amén, que hablan más inglés puedan entenderlo. Bien, amados, el Evangelio de Jesucristo y el Islam. Gloria a Dios. El Islam es una de las religiones que más se está esparciendo por el mundo. Y lamentablemente, amados, hay cristianos que le han cogido miedo o temor de hablar sobre las buenas nuevas del Evangelio por temor de las preguntas que un musulmán o alguna persona de otra religión le pueda hacer. Y por eso, amados, hacemos estos estudios para que nosotros entendamos que no hay que tener temor. Amén. Simplemente hay que tener un poco de entendimiento y conocimiento sobre el Evangelio y sobre las diferentes religiones. ¿Okay? Ahora, una pregunta. Muchos dicen que los musulmanes adoran al mismo. No defendemos la verdad. If we do not defend truth, Si dejamos que la verdad se acomode a las preferencias humanas, if we allow truth to be accommodated according to human ¿qué preferences, clase de problemas nosotros como la iglesia de Cristo nos podemos encontrar? and what type of problem us, the Church of Christ, can find ourselves in? ¿Qué me dice, hermano? What do you say, brother? Si no defendemos la verdad If we do not defend truth, y dejamos que la verdad sea lo que todo el mundo crea y lo que todo el mundo diga, and we allow truth to be whatever everyone says y and no thinks, defendemos la verdad, and we do not defend the como truth, iglesia de Jesucristo, ¿qué problema nos podemos meter nosotros? as the Church of Christ, in what type of problem can we fall in? ¿Qué tú crees? What do you Anarquía. think? Anarchy. Amén. Nosotros estamos llamados a hablar la verdad del Evangelio de Cristo. We're called to speak the truth of the gospel. Y si no proclamamos que la verdad de Cristo es verdad, And if we don't proclaim that the truth of God is true, y por naturaleza todo lo que no es verdad tiene que ser ¿qué? and by nature, Mentira. all that is not true has to be what? False. Entonces, si no defendemos eso, Then if we don't defend that, entonces ¿qué pasará con el anuncio que la iglesia está supuesto llamar al mundo a decirle que Cristo es la verdad? so what will happen to the announcement that we as a church are supposed to do to call people to the truth? Según la palabra de Dios, ¿cuál es el compromiso que el cristiano tiene con la verdad? So what is the commitment according to the Bible that the Christians have with the Reverendo truth? Tomás. Estamos llamados a defender la verdad. We're called to defend truth. La Biblia dice, compra la verdad y no la The Bible vendas. says, buy truth and don't sell it. Por más que te den, It doesn't matter how much they offer no you, vendas esa verdad. don't sell that truth. El cristiano está comprometido con la verdad. The Christian is committed with the Y truth. por eso, amados, en estas últimas semanas hemos estado hablando sobre diferentes religiones. And this is why in the last couple of weeks we've been speaking about different religions. Porque nosotros tenemos la verdad, Because we have the truth, pero si no estamos dispuestos a anunciar la verdad, but if we're not willing to announce it, no estaremos dispuestos a
obedecer el mandato de Jesucristo. We would not be willing to obey the commandment of Jesus Así que Christ. todo esto está conectado con nuestro mandato. So all of this is connected with our De commitment salir a predicar ¿a quién? A Or a solo los commandment. cristianos. to go out and preach to the Al Christians, mundo entero. to preach to the ¿Y entire world. cuántas diferentes religiones podemos encontrar en el mundo? And how many different religions we can find in the world. Así que esta serie está diseñada para equipar a la iglesia So- a hacer su trabajo. This series is it's for to equip the church to do their work. Ahora, yo quiero que ustedes, yo voy a leer esta declaración y ustedes me dicen qué ustedes creen, si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Yo quiero que me contesten. So I'm going to read this declaration and you're going to tell me if you agree or not. Hay peligro cuando la iglesia cultiva una atmósfera de ignorancia. There is danger when the church cultivates an atmosphere of Hermana Wendy, ignorance. ¿qué usted cree de esa declaración? Sister Wendy, what do you think? ¿Por qué? Bueno, porque si no buscamos la verdad, si no nos preocupamos por aprender y conocer la verdad, no la vamos a defender. ¿Qué podemos decir de una iglesia que cultiva una atmósfera de ignorancia? What can we say about a church that cultivates an atmosphere of ignorance? ¿Cuál será la efectividad de esa iglesia? What will be the effectiveness of that church? Cualquier creencia, cualquier cosa la mueve. Va y viene según cualquier viento de doctrina. It's going to come and go with any wind of Y doctrine. por eso, amados, en esta iglesia nos enfocamos tanto en la verdad de la Biblia según su contexto bíblico. And this is why in the church we go so much into the Bible according to its context. Ahora, muchos dicen que el Islam y el cristianismo son similares, pero eso, amados, es una mentira del infierno y ya mismo lo vamos a ver. Many say that Islam and Christianity are similar, but this is a lie from hell. La religión de Islam está dividida en varias sectas The religion of the Islam is divided in various cults. y las creencias en cada una de estas sectas pues varían. And each one of their beliefs, they vary. Pero todas estas sectas creen lo mismo, But all of these cults believe in the same en thing, que una persona puede ser matada por dejar su religión. in that any person can be murdered for leaving their religion. Imagínese que alguien de la iglesia diga, no vengo a la iglesia más nada. So imagine that someone from the church says, I won't be back. Y yo digo, hermano Ariel, ve y mátalo ahora. I'm leaving, and I asked Brother Ariel to go and kill them. Eso es criminal, eso no es verdad. That is not truth. That's criminal. Todas creen que su religión le trae honor a su familia They all believe that their religion brings honor to their y family. el dejar la religión Islam And to live the religion of Islam le trae vergüenza al individuo y a su familia. brings shame to the individual and their Y families. eso, amado, por eso cuando un musulmán deja la religión musulmana, This is why a Muslim lives the religion. le trae deshonra a su familia, It brings dishonor to their family. le trae no solamente a su familia inmediata, sino a los antecedentes. Not only to the immediate family, but also to the ancestors. Amén. Y le trae vergüenza. And it brings them shame. Y por eso, amados, cuando un musulmán deja su religión, no solamente puede perder su vida, sino también que pierde su familia y su comunidad. So when an Islam lives their religion, they could lose their family and their community. El Islam empezó alrededor de 600 años después de Cristo. The Islam started around 600 years after the gospel of Los Christ. discípulos que estuvieron con Jesús fueron los que escribieron de él entre 60 a 70 años después de la muerte de Jesús. The disciples that were with Jesus, they were the ones who wrote
between 60 to 70 years after his death. Así que quiero que vean este punto muy importante. So I want you to see this very important point. Porque los musulmanes dicen que ellos saben más de Jesús que los cristianos. Because the Muslims say that they know more about Jesus than the Christians. Pero la Biblia nos habla de Jesús 60 a 70 años después de su muerte But the Bible talks to us about Jesus 60 to 70 years after his death por testigos que vieron lo que había sucedido, by witnesses that saw what happened, por hombres que andaban con él, que comían con él, que vivían con él. by men that lived with him, ate with him, and walked with him. Ahora, los escritos de Mahoma vienen más de 600 años después de Cristo. Now the writings of Muhammad came 600 years after Christ. Amén. Y 150 años después de la muerte de Mahoma empezaron a escribir sobre él. And 150 years after Muhammad's death, they started writing about him. Así que ¿cuál fuente es más confiable? So which source is more trustworthy? Si queremos saber sobre Jesús, If we want to know about Jesus, aquellos que escribieron, que andaban con Jesús, que vieron, que eran testigos de lo que del poder de Jesús, those who walked with Jesus, who saw the miracles that he did, eran testigos de la vida de Jesús, they were witnesses of his life. o gente que vinieron más de 600 años después de Jesús, Or people that came 600 years after Jesus, que dicen saber más de Jesús who say to know more about y Jesus, que hablan de Jesús cosas completamente contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. and that speak things contrary to what the Bible says. Pienso, mis amados hermanos, I believe, brethren, que la fuente más confiable es de los testigos que estaban con Jesús y escribieron de él. I believe that the source that is more trustworthy are of the ones who walk with him and live with him. Ahora, definiciones. Now, definitions. ¿Okay? Islam significa sometimiento a lo que dice Alá y su profeta Mahoma. Islam means submission to what Allah and his prophet say, Así que Muhammad. significa sometimiento. So it means Y submission. cuando habla de sometimiento, está hablando de sometimiento a Alá y su profeta Mahoma. And when he refers to submission, he's talking about Allah, their God, and Muhammad, their prophet. Alá significa Dios. Allah, it means God. Ahora, Mahoma es el profeta o el mensajero de Alá. And now Muhammad is the prophet or the messenger of Allah. Ahora, el Corán Now the Quran, son los dichos directos de Alá. those are the direct saying of Allah. Es como que Alá le estuviera diciendo a Mahoma, escribe esto letra por letra. So it is like if Allah was telling Muhammad, write this word by word. Y eso va a venir a hacer algo que no le va a hacer muy bien a la religión musulmana, por eso. And this is something that is not going to do good to their religion. Porque si Dios te da directamente una palabra Because if God gives you a word directly to y you, después contradice esa palabra, and then he contradicts that word, tenemos que preguntar, ¿qué pasó con Dios? then we need to ask then what happened to God. Así que el Corán son los dichos directos de Alá hacia su profeta. So Quran is the words said directly to Allah. El Corán es mucho más pequeño que el Nuevo Testamento. I'm sorry, from Allah to Muhammad, and it's smaller than the New Testament. Es 2/3 parte del tamaño del Nuevo Testamento. It's a 2/3 of the size of the New Testament. El Corán dice que los seguidores tienen que seguir todas las decisiones de Mahoma, The Quran says that all of the followers, they need to follow all the decisions of Muhammad, porque Mahoma, no Jesús, because Muhammad, not Jesus, Mahoma es el modelo de conducta. he is the model of conduct. Esto también va a ser problemático para la religión islam. This also is going to be problematic for the religion of Islam. Pero el Corán no habla de la conducta de Mahoma. Ellos tienen que acudir a
otros libros llamados los hadith. But the Quran does not speak about the conduct of Muhammad. They need to go to another book called the Hadith. Así que tienen un libro llamado el Corán, So they have a book called the Quran, tienen otros libros llamados los hadith. and they have other books called the El Hadith. Corán son los dichos directos de Alá, The Quran are the saying directly from Allah, y los hadith son una colección de colecciones de historias sobre Mahoma. and the Hadiths are the collection of history about Muhammad. Los hadith están divididos en tópicos. And they are divided in Por topics. ejemplo, el matrimonio. For example, marriage. El Corán dice que la conducta de Mahoma se tiene que seguir. The Quran says that Muhammad's conduct has to be followed. Y aquí está el Corán en el capítulo 33, verso 21 del Corán dice que la conducta de Mahoma se tiene que seguir. And here on chapter 33, verse 21, it says that the conduct of Muhammad has to be followed. Amén. Para encontrar la conducta de Mahoma, lo leemos los hadith. So to find the conduct of Muhammad, we have to go to the Hadith. Pero una vez, esto es muy problemático porque los hadith nos enseñan que Mahoma era un hombre muy violento. But this is problematic because the Hadith tells us that Muhammad was a very violent man. Un hombre violento que a los 56 años se casó con una niña de 6 años. A violent man that at 56-year-old, he married a 6-year-old girl. Ahora, si el Corán dice que Mahoma es el modelo de conducta, Now, if the Quran says that Muhammad is the model of conduct, y Mahoma enseña que hay que matar a los que no creen como uno, and he teaches that they need to kill those who don't believe like him, o que un hombre de 56 años se puede casar con una niña de 6 años, or that a man 56-year-old can marry a girl that is 6 years old, esto viene a ser problemático. this is very problematic. Mahoma se autonombró profeta de Dios en el año 610 después de Cristo. Muhammad self-declared himself a prophet of God in the year 610 after Christ. Cuando supuestamente este hombre recibe revelaciones por el ángel Gabriel. When he supposedly received visions from the angel Gabriel. Ahora acuérdense, esto es 600 años después de la muerte de Cristo. Now remember, this is 600 years after the death of Christ. Ya cuánto tiempo, cientos de años se habían pasado y se había predicado el mensaje del evangelio. Now hundreds of years have passed by and they had already preached the gospel Los for those cristianos years. llevan casi 600 años predicando la verdad. The Christians have been preaching the truth for about 600 years. Ahora Mahoma había oído lo que decían, lo que enseñaban los judíos, Now Muhammad had heard what the Jews had taught, y había oído lo que enseñaban los cristianos. and he had heard what the Christians had taught. Al principio, Mahoma pensaba que los judíos y los cristianos y los musulmanes se iban a unir en contra de los poliístas. Now, at the beginning, Muhammad thought that the Jew, the Christian, and the Muslims were going to come together against the polytheists. Los poliístas son los que creen en muchos dioses. And those are the ones that believe in many gods. Mahoma pensaba que los judíos, los cristianos y los musulmanes iban a ser aliados. So Muhammad believed that the Christian, the Jew, and the Muslims were going to be allies. Por 12 años, Mahoma enseñaba que el Torah es el Pentateuco, el libro de Moisés, el libro de los judíos. For 12 years, he was teaching that the Torah, which is the book of the Jew, Que él decía que el Torah, los libros de Moisés, que esos libros hablaban de él. or the book of Moses, he thought that they spoke about him. Y no solamente eso, sino que también enseñaba que los 4 evangelios, los libros de los evangelios de los cristianos,
hablaban de él también. And he thought that the book of the gospel also spoke about him. Yo no sé si en su lectura bíblica usted se encontró con Mahoma. I don't know if in your reading you found yourself with the prophet Muhammad. Yo me encontré con Mahoma en el Nuevo Testamento, I found myself with Muhammad in the New Testament, donde Jesús advirtió que vendrían falsos maestros y falsos profetas. where Jesus warned that false teachers and prophets will come. Pero por 12 años Mahoma enseñaba que el Torah de los judíos hablaba de él. But for 12 years, he was teaching that the Torah was speaking about him. Pero al predicar en la ciudad de Medina en el año 622, But when he preached in the city of Medina in 622 before Mahoma Christ, encontró en esa ciudad 3 tribus judías. he found three Jewish Y tribes. él pues vino con los hombres de él y dijo, ahora ustedes van a ver que los judíos me van a recibir como profeta porque el libro de ellos habla de mí. And he said, you're going to see the Jews are going to receive me because their book speaks about me. Ahora, ¿qué sucede? Now what happened? Mahoma va y predica a estos las 3 tribus judías y algunos fueron engañados, pero la mayoría lo rechazaron como un falso profeta. Now he goes and preaches, and some of them accepted his teaching, but most of them rejected his teaching Ahora nuevamente, como and took him as a dije, false teacher. también enseñaba que en los evangelios de los cristianos también hablaba de él, de Mahoma. He also taught that in the gospel, they were teaching about Pero him. eventualmente cuando él se presenta a los cristianos, ¿qué usted cree que pasó? But eventually, when he presented himself to the Christians, guess what happened? Los cristianos los rechazaron como falso profeta también. The Christians also rejected him as a false prophet. Ahora, al principio Mahoma, cuando vemos el Corán, al principio Mahoma hablaba bien de los judíos y de los cristianos. Now, at the beginning, he was speaking good about the Christians and the Jew. Pero al ser rechazado por los judíos y los cristianos, ¿qué usted cree que pasa después? So when he was rejected by the Christian and the Jew, what do you think happened? ¿Sigue hablando bien de los judíos y los cristianos? Do you think he continued speaking good about the Christians and the Jew? No, ahora después que fue rechazado habla mal de los judíos y mal de los cristianos. So now that he was rejected, he speaks wrongly about the Christians and the Jew. Mahoma se va en contra de los judíos y los llama mentirosos y escribe que los judíos tienen que ser subyugados. And now he speaks wrongly about the Jew and says that the Jew must be subdued, Diciendo que el fin no vendrá saying that the end will not come hasta que todos los judíos sean exterminados. until all Jews have been extinguished. ¿Que tú crees que ahí tenemos naciones musulmanas que atacan constantemente el pueblo de Israel? Now, what do you think that we have nations who are attacking Israel all the time? Es parte de su escatología. It is part of their eschatology. Escatología tiene que ver con los tiempos finales. Eschatology has to do with the end of times. Amén. Después que los judíos los rechazaron, Mahoma como profeta decía que los cristianos iban a ser los aliados. And he was saying that the Christians were going to be the allies. Pero después que los cristianos los rechazan, But after the Christians rejected him, ahora dice que es los musulmanes en contra de todo el mundo. now he says that the Muslims are against the entire world. Ahora, unas pequeñas cosas de lo que Mahoma dice sobre la mujer. Now, a few little things about what Muhammad says about women. Porque hay personas que dicen que Mahoma fue defensor de la mujer. Because there are people who say that Muhammad was a defender of Que él era women, feminista. that he was a Que feminist, le elevaba a la mujer. and that he lifted high the Pero women. cuando se ponen a ver en el Corán y los hadís, vemos que nada de eso es cierto. But when we go into the Quran and the Hadith, you see that none of that is true. En el Corán, Dios supuestamente hablándole a Mahoma, In the Quran, God supposedly speaking directly to Muhammad, Dios supuestamente le dice a Mahoma que la mujer es deficiente de intelecto. he says that the woman is deficient in the in intellect. En el Sahih al-Bukhari y el Sahih Muslim, Mahoma dice que Alá dijo
que las mujeres no tienen sentido común. In Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim, Muhammad said that Allah said that women has no common sense. Ahora, habrán mujeres que no tengan sentido común, Now, are there women who have no common sense? pero las mujeres que yo conozco aquí todas son muy inteligentes. But the women that I know here, they're very smart. Thank you, Pastor. Amén. Y Mahoma dice que Alá le dijo a Mahoma que la mujer le falta inteligencia. And supposedly Allah told Muhammad that the women lack Y intelligence. como resultado de esta falta de sentido común y falta de intelecto, And as a result of this lack of intellect, se necesitan dos testigos de mujeres para equivaler a un testigo de hombre. you need two women to be a witness to equal one man. Así que si una mujer quiere ponerle una queja a un hombre, So if a woman wants to bring a complaint to a man, or towards a man, la queja de esa mujer no vale. so her complaint is not valid. Se necesitan dos mujeres para equivaler el testimonio de un hombre. So you will need to have two women to be the equivalent of one man Y si hay dos hombres, to serve as witnesses. se If there's two necesitan men, cuatro mujeres. if there's two men, you need four women. Digan, ¿usted cree que eso es justo? Now, do you believe that this is just? ¿Creen ustedes que el Dios que es justo Do you believe that the God who's righteous a propósito crea a la mujer sin intelecto y la pone por debajo de un hombre como que el testimonio de ella no sirve? He will create women underneath men and give her testimony as is not valid? ¿Suena eso como algo que Dios haría? Does that sound like something that God will do? No, no creo tampoco. No, I don't believe that. Mahoma se casó con Aisha, a la esposa de él, a los 6 años, Muhammad married Aisha when she was 6 years old, pero supuestamente but supposedly no consumió el matrimonio hasta que ella tenía 9 años. he did not Consummate. consummate the marriage until she was 9 years old. Mahoma también dio aviso de castigo a la mujer. Muhammad also gave a warning of punishment to the women. Los hadith de Mahoma narra que él pasó una noche en un viaje de una visión. Muhammad tells that he spent a night in a trip where he saw a vision Donde vio a mujeres siendo castigadas en el infierno por no cubrirse bien. where he saw women being punished in hell because they didn't cover Y themselves. entonces habla de la importancia del hijab. And then he speaks about the importance of the jihad El hijab. or hijab. El hijab es aquella cosa que ustedes ven que las mujeres se cubren la cabeza y se cubren la cara. The hijab is the covering that the Muslim women wear. Amén. Okay. El Corán, en el Corán capítulo 65, verso 4, es interpretado por muchos estudiosos de permitir el matrimonio a niñas antes de la pubertad. The Quran 65:4 is interpreted by many scholars to allow the contracting of marriage for girls before they reach puberty. Aquí las letras rojas, eso son lo que dice el Corán. And here in the red letters, this is what the Quran says. Son 3 secciones. There are 3 sections. No lo voy a leer, pero simplemente voy a decir lo que significa. I'm not going to read them, but I'm going to tell you what it means. Primero dice que te puedes divorciar de una mujer que no puede tener su periodo después de 3 meses. First, it says that you can divorce your women if they don't have their period for 3 months. Si un hombre está casado If a man is y married su esposa deja de tener su periodo, and the wife stops having a menstrual period, según el Corán, according to the el Quran, hombre puede divorciar a su esposa 3 meses después
que ella deja de tener su periodo. The men can divorce their wife 3 months after she has stopped seeing her period. Okay. Y la segunda sección, te puedes casar con una niña que no tiene su periodo, The second section, you can marry a child, a girl that does not have her period, pero no puedes consumar el matrimonio hasta 3 meses después que le empieza la regla. but you cannot consummate the marriage until 3 months after she has received her Y period. después la tercera sección es que puedes tener relaciones con tu esposa el mismo día que ella da luz. And the third one is that you can have intercourse with your wife after she gives, the same day that she gives birth. En el Corán 65, verso 4, ¿cree usted que eso suena como algo que un Dios de orden haría? Do you think that that sounds like a God of order will do? Okay. El Corán dice que los cristianos, y acuérdense que al principio Mahoma pensaba que los cristianos iban a ser aliados. So remember that at the beginning, Muhammad thought that the Christians were going to be El allies. Corán dice que los cristianos tienen la palabra de Dios en el capítulo 5, verso 68. The Quran says that the Christians have the word of God. That's found in chapter 5, verse 68. Pero tienen un dilema. But they have a dilemma. El Corán dice que los libros de los evangelios es palabra de Dios. The Quran says that the book of the gospel is the word of God. Y si es palabra de Dios, And if it is the word of God, el Islam es que the Islam is what? falso. False. Si los evangelios es palabra de Dios, el Islam es falso. If the gospel is the word of God, then the Islam is false. Porque los evangelios contradicen el Corán. Because the gospels, they contradict the Quran. Y si los evangelios no son verdad, And if the gospels are not the truth, el Islam es que then the Islam is what? falso. False. Porque el Islam dice en el capítulo 5, verso 68, dice que los cristianos tienen la palabra de Dios. Because the Quran in verse 68 that they have the word of God, that the Entonces, Christians si have the word of God. nosotros tenemos la palabra, el Islam es falso. So if we have the word, then the Islam is false. Y si nosotros no tenemos la palabra de verdad, el Islam es falso, And como quiera. if we don't have the truth of the gospel, then the Porque Islam is not en true. el Corán dice que nosotros tenemos la palabra de Dios. Because the Quran says that we have the word of God. Amén. Y si los evangelios no son verdad, dice que los cristianos son amigos de los musulmanes en el Corán capítulo 5, verso 82. And the Quran also says that the Christians are friends to the Muslims. That's found in chapter 5, verse 82. En el capítulo 57, verso 27, dice que los cristianos tienen compasión y son misericordiosos. In the Quran chapter 57, verse 27, it says that the Christians have compassion and mercy. Ahora, cuando Mahoma es rechazado por los cristianos como falso profeta, Now, when Muhammad is rejected by the Christians as a false prophet, ahí las cosas cambian. here things Y changed. parece que Alá pues empieza a contradecirse. And now it looks like Allah starts contradicting himself. Dice que los cristianos que creen en la deidad de Jesús no son creyentes. Now, it says that the Christians that believe in the deity of Jesus are not Lo believers. dice en el capítulo 5, verso 68, que contradice lo que dice el capítulo 5, verso 68. That is found in the chapter 5, verse 68. That is contradicting what it says in 568. So, ahora estamos viendo a Alá contradiciéndose. Now we see Allah contradicting himself. Amén. Dice que los musulmanes no pueden ser amigos de un cristiano. And now he says that the Christians cannot be, the Muslims cannot be friends with the Christian. Amén. Eso lo dice en el capítulo 5 del Corán, verso 51, y contradice lo que el capítulo 5, verso 82 dice. And that is found in chapter 5, verse 51, contradicting what it says in chapter 5, verse 82. Ahora dice que los musulmanes tienen que pelear y subyugar a los cristianos por su incredulidad. And now it says that the Muslims need to fight and subdue the Christians for their unbelief. Eso lo dice en el Surah 9:29. That is found in the Surah 9:29. Ahora, The al surah. igual con los judíos, las cosas cambiaron después que los cristianos rechazan a Mahoma
como falso profeta. Now, the same happened to the Jew when they after they changed from rejecting Muhammad. Ahora yo quiero darle algunas objeciones que los musulmanes tienen con los cristianos. Now, I want to give you some objections that the Muslims have against the Y a Christians. veces que como cristianos tenemos temor And there are times that as Christians we're fearful porque creemos que un musulmán nos va a presentar 50 o 70 diferentes objeciones. because we believe that the Muslim is going to come and present 50,000 objections. Pero la realidad es, amados, que hay 5 o 6 objeciones que los musulmanes tienen con el cristianismo. But the truth is that there's about 5 objections that they have against Christianity, Y son las mismas. and they're the same. Y muchas veces los musulmanes son entrenados para confrontar a los cristianos con estas objeciones. And many times the Muslims are trained to come against the Christians with this objection. Así que si usted sabe qué decir con estas próximas objeciones que vamos a estar hablando, So if you know what to say with the following objections that we're going to be speaking about, usted estará preparado para defender la verdad. you will be prepared to defend the truth. Ok. La primera objeción, The first objection, como la Biblia contradice el Corán, since the Bible contradicts the Quran, ellos tienen que decir que la Biblia fue ¿qué? they have to say that the Bible was what? Corrompida. Corrupted. No. Viene 600 años después de Cristo, It comes 600 years after Christ, mas sin embargo ellos dicen que como la Biblia contradice el Corán, pues fue porque los cristianos la corrompieron. now they're saying that the Bible is corrupted because the Christian corrupted the Y Bible. muchas veces le dice eso al cristiano, le dice, mire, es que hay tantas versiones y hay tantas copias tras diferente copia, y cada copia es diferente. ¿Cómo tú sabes que tú tienes la Biblia? And they say that there are too many copies and copies and copies. La How do you know? verdadera Biblia. How do you know that you have ¿Cómo the tú true sabes si lo Bible? que tú tienes es verdaderamente la palabra de How do Dios? you know that what you have is the true word of God? Because there are different Y muchos versions. cristianos no saben cómo contestar. And many Christians don't know how to answer. Bueno, vamos a equiparlo ustedes. Let's equip you. La verdad es que hay más de 6,000 copias originales del Nuevo Testamento. The truth is that there's over 6,000 original copies of the New Testament. Más de 6,000 copias originales. More than 6,000 original Y copies. más de eso, hay más de 30,000 citas bíblicas en las cartas originales que las iglesias se escribían la una a la otra. And there are more than 30,000 Bible verses in the original letters that the churches were writing to one another. Un ejemplo, que esta iglesia estábamos en los tiempos de antes, vamos a decir. For example, this church, if we were living in the old Nosotros times, somos la iglesia de los corintios. And we no, are the- no, de los filipenses, we are the church of the no, de los Philippians. filipenses. The church of the Philippians. Y que el apóstol Pablo nos escribiera una carta, la carta de los filipenses a nosotros. And the Apostle Paul will write that letter to us. Y que nosotros empezamos a hacer copias de esa carta And that we start making copies of that letter. y dándolas a otras iglesias. And we give it to another church. Y no solamente eso, usamos citas de And now- lo que Pablo nos dice, And not only that, but we use verses of what Paul is saying. que yo uso citas para escribirle una carta personal de mía al pastor de otra iglesia. And that I use the writing to write a personal letter to the pastor of another church. De esas cartas originales hay más de 30,000 citas en esas cartas. And from those 30,000 letters, there are about they all have biblical, they cite biblical texts. Más de 30,000, amados. More than 30,000. Según los expertos, solo en las citas, pueden reconstruir un 100% del Nuevo Testamento. Yeah, according to the experts, only on this verses they can reconstruct the New Testament 100%.
todas las citas que encontramos aquí podemos reconstruir las 6,000 copias originales que tenemos del Nuevo Testamento. With all the verses found, we can reconstruct the New Testament that we have. Ahora, ¿cree usted que alguien ahora puede venir y tratar de escribir algo falso para meterlo con los escritos originales? Now, do you think that nowadays someone can write something and try to add it to the original text? Porque eso es lo que dicen muchos en las escuelas de nuestros hijos. Están diciendo que la Biblia es un invento de los romanos. Because now this is what they teach our kids, that the Bible is it's an invention of the Romans. Y hay jóvenes que su fe ha sido estremecida porque su maestro le habló una falsedad sobre lo que es la Biblia. And there are youth who have been shaken because the teacher taught them about something false about Si the Bible. alguien en el tiempo del emperador Constantino quería escribir algo, añadirle algo a lo que no está escrito en las 6,000 cartas originales o copias originales del Nuevo Testamento, If someone wanted to add something to the original copies of the New Testament, solamente hay que compararla con las 6,000 copias, we only have to compare them to the 6,000 copies con las 30,000 citas bíblicas en las cartas personales. and the 30,000 verses in the original Y, letters. amados, sabemos que es imposible añadirle al Nuevo Testamento algo que no originalmente no fue escrito. We know that it's impossible to add something to the New Testament that was not originally written. Nadie podía editar o alterar los escritos originales. No one was allowed to edit or change Tenemos the original demasiado copia. writings. We have too many Tenemos copies. demasiadas citas en las cartas originales. There are too many verses in the original letters. Lo que tenemos hoy día, amado, son los escritos originales de los apóstoles. What we have today is the original writings of the apostles. Ahora, el libro más antiguo, el primer libro que se escribió según los estudiosos es el libro de Marcos, que se escribió 65 a 70 años después de la muerte de Jesús. Now, the oldest book is believed to be the book of Mark that was written 65 to 70 years after Y Christ. como dije, se escribió por personas que fueron testigos de lo que Jesús, de la vida de Jesús, y personas que andaron y vivieron y comieron con Jesús. And these were written by people who walked and saw Jesus. Los primeros escritos de Mahoma fue 150 años después de la muerte de Mahoma. The first writing of Muhammad was found 150 years after the death of Christ. Y ese libro se perdió And that book got lost. y otra persona solo salvó parte del libro que tienen And another person saved part of the book that they now have. y votaron el otro porque pensaban que los escritos no se podía creer lo que estaba escrito. And they threw away another part because they believed that they couldn't believe what was in that book. Y se escribió 150 años después de la muerte de Mahoma And it was written 150 years after Muhammad por personas que no andaban con Mahoma, by people who did not walk with que no Muhammad, vivieron con Mahoma. that did not live with Muhammad. Amén. Entonces, pero el Corán afirma que el Torah, los Salmos y los Evangelios como palabra inspirada de Dios en el Sura capítulo 3, versos 3 y 4. But they say that the Bible is corrupted, but the Quran affirms that the torch, the Psalms, and the Gospel are the word inspired by Allah. Amén. Y estos son 3 diferentes versos que el Corán menciona la palabra de Dios o el Torah de los judíos como palabra luz de Dios o palabra de Dios. And these are the 3 verses where they refer to the word of God as light of God. Así que, hermanos, yo quiero que sepan que el Corán afirma que la palabra de Dios, los evangelios, es verdad de Dios. I want you to know that the Quran affirms that the Bible is the word of God. Ahora, otra objeción esa fue la primera. That was the first one. La segunda, The second one, ellos dicen, Jesús nunca dijo que yo soy Dios, que él nunca dijo yo soy Dios.
They affirm that Jesus never said that he was God. Ahora, yo quiero que me busquen estas citas bíblicas Now, I want you to find this. y allí, para que los amigos y los hermanos nos puedan oír por las redes sociales, ahí hay un micrófono. Solo quiero que vayan y lo lean con el micrófono. Please find these Bible verses, and I want you to take up the mic so people who are watching through social media can listen. Hermana Wendy, léeme Juan, ve el micrófono. O Wendy, si ya tú estás ahí, léeme Juan 1:1 y 1:14. Please read John 1:1 and 1:14. Hermana Melissa, léeme Juan 8:58. Sister Melissa, please read John 8:58. Hermana Mary, léeme Éxodo 3:14. Sister Mary, please read Exodus 3:14. Hermano Lapechco, léeme Juan 20:28 y 29. Brother Lapeshko, please read John 20:28 and 29. Y hermana Lisette, gracias. And Sister Lisette, Léeme Marcos 14:60 al 62. please read Mark chapter 14, verse 60 through Así que 62. hermana Wendy, ¿qué dice Juan 1:1 y 1:14? So, Sister Wendy. Amén. La palabra del Señor dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Era Dios. Ahora el verso, ¿qué nos dice el verso 14 sobre el verbo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el 14 nos dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne, y después ¿qué hizo? Y habitó con nosotros. ¿Quién usted cree que fue ese? Jesús. Jesús. Así que ya Juan está diciéndonos, está contradiciendo. Los musulmanes dicen que Jesús no era Dios. Now, John is telling us the Muslims are saying that Jesus was not God. Pero Juan está diciendo que Jesús es Dios. But John is saying that Jesus is God. Juan 8:58. John 8:58. Amen. Very true, I tell you. Jesus answered, before Abraham was born, I am. Antes de Abraham, yo soy. Before Abraham, I am. No yo era, Now I was, yo soy. I am. Los judíos sabían muy bien lo que Jesús quería decir cuando él dijo yo soy. The Jew knew exactly what Jesus was saying when he said, I am. Porque allá cuando Jehová le habló con Moisés, le dijo que yo soy el que soy. When God spoke to Moses, he told Moses, I am. Y ahora ahí está Jesús diciendo, antes de Abraham, yo soy. And here is Jesus saying, before Abraham, I ¿Qué está am. diciendo Jesús? Que Él es Dios. What is Jesus saying? That he is God. Hermano, la hermana Mary. Amén. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Antes de Abraham, ¿qué? Yo soy. Jesús está declarándose ser Dios. Jesus is declaring himself to be God. Juan 20:28 y 29. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás era el que ¿quién? ¿Qué era Tomás? Thomas was who? A Discípulo. Pero ¿qué pasó con Tomás? ¿Qué pasaba con él? disciple. Que no, Tomás dudaba. Y cuando vio las heridas de Jesús, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús no dijo, no me llame Dios. Jesús dijo ¿qué? Porque me has visto, Tomás, creíste. En otras palabras, Tomás, ya era tiempo que conociera quién yo soy.
Marcos 14, 60-62. Mark 14. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? Que testifican esto contra ti. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? El sacerdote le pregunta, ¿eres tú Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios? The priest asked, ¿Qué "Are you dice? Jesus, the Messiah, the Son of God?" Jesús les dijo: Yo soy, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo. Cuando Jesús dijo eso, ¿qué hizo el sacerdote? Se arrancó la ropa y empezó a gritar porque blasfemia. Y si lo que Jesús hubiera dicho no fuera verdad, fuera una blasfemia. Pero lo que Jesús estaba diciendo era la verdad. Él se declaró ser hijo de Dios. Jesus declared himself to be the Son of God. Él se declaró ser Dios. And he declared himself to be God. Ahora, mientras seguimos, Mana Lupe me busca Romanos 6, 1 y 2. Sister Lupe, Romans chapter 6, verse 1 and 2. Y el 15, el mismo Romanos 6, 15 y 16. And Romans chapter 6, verse 15 through Así 16. que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Jesus said he was never God. Los evangelios de los cristianos no dicen que Jesús dijo que era The Dios. gospel of the Christians doesn't say that he was God. Ya vemos que la palabra proclama que Jesús es Dios. And now we see that the word proclaims that he is God. Otra objeción, ¿cómo puede Dios morir en una cruz? Another objection, how can God die on a cross? Yo creo que fue el año pasado que le hablé de Aleximenos. I think it was last year that I spoke to you about Aleximenos. Aleximenos. Aleximenos era un joven, un niño que estaba en una escuela antigua de los griegos, He was a kid that was in a church, a Greek que church, era seguidor de Cristo desde su niñez. who was a follower of Christ since he Y was a en la child. escuela se burlaban de Aleximenos. And in the school, they bully him. Y en la pared de lo que era la escuela, And in the wall of the school, los arqueólogos encuentran un dibujo de un hombre con una cara de burro clavado en una cruz. the archaeologists found a man with the head of a donkey Y los escritos al lado dicen, to Islam. ¿cómo puede Dios castigar a una persona por los pecados de otro? How can God punish a person by the sins of others? Esa es otra objeción que ellos tienen. This is another objection that they Pero have. amados, hablando de pecado, usted sabe lo que el Corán dice. But speaking about sin, do you know what the Quran says? Y para mí esto fue muy interesante. And to me, this was very Y si un interesting. día un musulmán me pregunta esta pregunta, And if one day a Muslim asks me this question, ¿cómo puede Dios castigar a otra persona por los pecados de otro? how can God punish someone for the sins of others? Porque nosotros creemos que Jesús tomó nuestro castigo, el castigo de nuestro pecado cayó sobre Jesús. Because we believe that the punishment of our sins fell on Jesus. Ellos dicen que eso es una locura. They say that is something crazy. Ahora, mira lo que dice el Corán. Now look at the Quran says. El Corán dice que nadie que tiene carga puede cargar con la carga del otro. They say that no one who has a burden can carry the burden of the other person. En el Corán, In the Quran, hablando de pecado, speaking about sin, dice que nadie que tiene carga puede cargar con la carga del otro. it says that no one who has a burden can carry the burden of someone else. Pero contradice lo que dice los hadith, But they contradict what the hadith said, diciendo que si un musulmán tiene una montaña de pecado, saying that if a Muslim has a mountain of sin, un día, si ese musulmán es fiel a Alá, one day, if that Muslim is faithful to Allah, Alá le va a dar a ese musulmán un judío y un cristiano, Allah will give that person, that Muslim, a Jew and a y Christian, le va a poner la carga de ese musulmán sobre aquel judío y sobre aquel cristiano. and they're going to place the burden of that Jew and that Christian
Y que over, los cristianos y los judíos van a pagar por el pecado del musulmán. and that the Christian and the Jew will pay for the sin of the Muslim. Ahora, esto contradice el Corán. Now, this contradicts the Quran. Porque hablando del pecado, el Corán dice que nadie que tiene carga puede cargar con la carga del otro. Because the Quran says that no one who has a burden can carry somebody else's Y burden. en cuanto a pecado, todos tenemos la carga de pecado. And when it comes to sin, we all have the burden of sin. Porque todos somos pecadores. Because we are all sinners. Por cuando todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. For we all have sinned and we all have all been destituted of the glory of God. Ahora, ¿cómo puede esta contradicción llevarnos a hablar de Jesús en una cruz? Now, how can this contradiction take us to speak about Jesus at Porque the si un cross? musulmán me dice eso, me dice, no, los cristianos y los judíos van a cargar con la carga de mi pecado. If a Muslim tells me, no, the Jew and the Christian are going to carry the Yo le burden of voy a my decir, sin, bueno, yo lo siento, yo tengo mi propia carga. I'm going to tell him, I'm sorry, but I have my own Y el burden. Corán dice que nadie que tiene carga puede cargar con la carga de otro. And the Quran says that no one who has a burden can carry somebody else's burden. Pero déjame decirte de uno que no tuvo carga de pecado. But let me tell you about one who did not have the burden of Que sin sin. embargo tomó él sobre él la carga de todos nuestros pecados. But then yet he took upon himself the sin, the burden of Porque all en él sinners. no había pecado. Because there was no sin Mas sin on him. embargo él se hizo pecado por amor a nosotros. But he became sin for the love of us. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Otra objeción. Si Jesús murió por nuestros pecados, Another objection. If Jesus died for our sins, ¿significa eso que uno puede pecar todo lo que uno quiera? does that mean that we can sin all we want? Es otra objeción. This is another Y dicen, objection. bueno, los cristianos están enseñando que podemos seguir pecando. So if they say the Christians are teaching that we can continue sinning. Y los musulmanes enseñan lo mismo, porque ellos enseñan que si uno es perfecto delante de Alá, Alá lo va a castigar y lo va a cambiar por uno que es pecador. Because they say that if you are perfect, if you walk perfectly in front of Allah, Allah will punish you and change you for the sinner. Porque para que entonces Alá pueda tener misericordia de ti y salvarte. So Allah can have mercy on you and save you. Pero si tú eres perfecto, Alá, no necesitas a Alá, entonces Alá, ¿qué va a hacer? Te va a cambiar por un pecador. So if you're perfect, then you don't need Allah, so Allah will change you for the sinner. Así que no hay nadie perfecto, pero si hubiera alguien perfecto, Alá lo va a castigar. So there's no one perfect, but if there was someone perfect, that means that Allah will punish them. Ahora, ¿qué dice Romanos 6, 1 y 2? Now, what does it say Guadalupe. in Romans 6, 1 and 2? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vivimos la gracia, significa que vamos a vivir en pecado. We'll live in the grace. Eso es. Manalube, sigue leyendo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo yo voy a vivir pecando? ¿Cómo yo voy a vivir practicando algo que ya Dios me quitó? How am I going to continue practicing something that God already took from me? El verso 15 y 16 de ese mismo capítulo, Manalupe. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y hay muchos cristianos que dicen eso. Bueno, como yo estoy bajo la gracia, yo puedo seguir viviendo como yo quiera vivir. There are Christians who say that since I'm under the grace spirit, I can live the way I want. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Así que si usted vive pecando, usted está demostrando que eres esclavo del pecado. So if you are sinning and you continue sinning, you are demonstrated that you are slave to sin. Pero si usted vive para Cristo, está demostrando que eres esclavo de Jesucristo. But if you live for Christ, that means that you are a slave to Christ. Uno para muerte Some to death y otro para vida. and some to life. Amén. Otra objeción.
Objeciones, dicen la Trinidad no tiene sentido. Another objection, Trinity has no Y meaning yo quiero que me pongan mucha atención. or makes no sense. I want you to pay attention. Amén. Y mientras seguimos, yo quiero que nuestra hermana Sarai coja micrófono y me busque Génesis 1:10. Bueno, vamos después. Yo tengo esos versos para leerlo después, pero dicen que la Trinidad no tiene, es una locura, eso no tiene sentido. They say that the Trinity has no meaning. It's a crazy. Y yo quiero que me pongan craziness. atención porque hay muchos cristianos que no saben o no pueden explicar lo que es la Trinidad. And I want you to pay attention because they are Christians that cannot explain Trinity. La Trinidad, según la doctrina bíblica, Trinity, according to the biblical teaching, misma esencia, diferentes en persona. same essence, different people. Okay, misma A person. esencia, diferente en persona. Same essence, different Ahora, person. la esencia es aquello que nos hace lo que somos. The essence of something is that which makes it what it is. Los atributos que definen un ser es la esencia de ese ser. The attributes that define a particular being. Por ejemplo, el ser humano o la esencia del ser humano For example, the essence of a human being está compuesta por la mente, el alma, la voluntad, un cuerpo físico. Esa es la esencia del ser humano. it's made of things like the mind, the will, the soul, and physical body. Y todos tenemos una mente, todos tenemos un alma, todos tenemos una voluntad, todos tenemos cuerpo. We all have a mind, a soul, a body. Tenemos la misma esencia. We have the same essence. Pero al mismo tiempo But at the same time, somos diferentes personas. we're different persons. No somos los mismos. We are not the same. Amén. Amen? ¿Okay? Juan, José y María tienen la misma esencia, pero son diferentes personas. John, Joseph, and Mary have the same essence, but they're different persons. Ahora, Dios tiene una esencia divina. Now, God has a divine essence. Ahora, la esencia de Dios es un poco diferente a la esencia del ser humano. Now, God's essence is a little bit different of the human essence. Porque su esencia es divina. Because his essence is divine. Cuando decimos que Dios tiene la misma esencia, When we say that God has the same essence, estamos diciendo que el Padre, el Hijo y Espíritu Santo tienen la misma esencia divina. we are saying that the Father, the Son, and the Holy Spirit have the same divine Tienen los essence. mismos atributos. They have the same attributes. Tienen la misma They voluntad. have the same will. Tienen el mismo poder. They have the same power, Pero son distintos el uno del otro. but they are different from one another. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omniscientes, lo saben todo. The Father, the Son, and the Holy Spirit, they're omniscient, they know it all. Son omnipotentes. Tienen todo el poder. And they have all the power. Amén. Son omnipresentes, están en todo lugar. And they're omnipresent because they're everywhere. Tienen la misma They esencia, have the same essence. pero al mismo tiempo son distintos el uno del otro. But at the same time, they're different from one another. Son diferentes porque existen en relación, en diferentes relaciones el uno con el otro. They're different because they exist in different relationships from one another. Por ejemplo, For example, ¿quién inicia el plan de salvación? who initiated the plan of salvation? El Padre. The Father. El Padre inicia el plan de salvación. The Father initiated the plan of salvation. ¿Quién lleva a cabo ese plan? And who, El Hijo. the Son, takes on the plan. ¿Y quién aplica ese plan en la vida de uno? And who applies that plan to our El lives? Espíritu Santo. The Holy Spirit. Misma esencia, Same essence, diferente persona. different person. Amén. Son distintos el uno del otro. They're different from one another. Jesús no es el Padre. Jesus is not the Father. El Padre no es el Espíritu The Santo. Father is not the Holy Spirit. Tienen la misma esencia, pero son tres diferentes personas. They have the same essence, but they're three different Okay, persons. next one. Okay. El Evangelio. Vamos al Islam primero. ¿Quién es Dios?
Now, the gospel, who is God? El Islam dice solo hay un Dios y ese Dios es Allah. The Islam says there is only one God, and that is Allah. Allah no tiene nombre aparentemente, Allah apparently has no porque name Allah significa ¿qué? because Allah means what? Dios. God. Okay? Solo hay un Dios y es Allah. So there's only one God, and his name is Allah. Y los musulmanes dicen que es imposible conocerlo. And the Islam said that it is impossible to know him. Qué triste. How sad. Tener un Dios, servirle a un Dios y que sea imposible conocerlo. To have a God, to serve a God, and that is impossible to know him. Para los musulmanes, el pecado más grande es atribuirle a Dios cualidades humanas. According to the Muslim, the greatest sin is to put the human qualities to God. Por ejemplo, creer que Dios es Padre es un pecado. For example, to believe that God is a father, that constitutes a sin. Creer que Dios ama y quiere que el ser humano lo conozca es pecado. Also to believe that God loves and that he wants. Ahora dice Allah es todopoderoso, omnisciente y creador del universo. And that he wants us to meet him, that's a sin. Allah is all powerful. Suena familiar. The creator of the universe sounds familiar. Pero ellos dicen que Allah no es trino. They said that Allah is not, Y algo que me dio gracia, Trinity. it's not a Trinity. Y algo que me dio gracia es que el Corán trata de explicar lo que los cristianos creen sobre la Trinidad. And something that I saw that was funny is that they are trying to explain the Y Trinity. el Corán dice que la Trinidad que los cristianos creen es Padre, Hijo, es el Padre, Jesús y María trabajando juntos. And what the Quran and the Allah are trying to explain the falsehood of the doctrine of the Christians, saying that it's referring to God, Jesus, and Mary working together. Parece que Allah se confundió. It looks like Allah got confused. Porque nosotros no creemos que la Trinidad es el Padre, Jesús y María. Because we don't believe that the Trinity consists of God, Jesus, and Mary. Ahora los musulmanes dicen que Allah no es Padre para nadie. Now, the Muslims say that Allah is not a father to no Acuérdense one. que eso es pecado. Remember that that's a sin. Ellos dicen que Allah no es Padre para nadie. They say that Allah is not a father to no Y one. la relación más alta que una persona puede tener con Allah es la de un esclavo. And they said that the highest relationship that they can have with Allah is of a slave. Qué triste, How sad. qué triste How sad. que la relación más alta que tú puedes tener con tu Dios es la de un esclavo. That the greatest relationship that you can have with your God is that of a slave. Estaba viendo un musulmán que se convirtió al cristianismo, I was listening to a Muslim that became a Christian, que estaba pasando por momentos difíciles y había perdido la esperanza. and he was going through difficult moments and he has lost hope. Y tenía un amigo que le hablaba de Jesús. And he had a friend that was speaking to him about Y él se Jesus. metió al Corán para encontrar palabras de esperanza And y no las encontró. And he went in the Quran trying to find words of hope, and he couldn't find them. Porque en el Corán no hay palabras de aliento. Because in the Quran, there is no Eso no word existe en el Corán. of encouragement. That doesn't exist Pero in the cuando él Quran. se metió a la Biblia, But when he went into the Bible, fue allí donde ese joven dio su vida a Jesús. it was there where he gave his life to Christ. Porque vio que en la palabra de Dios había esperanza. Because he saw that in the Word of God there was hope. Ahora, el Evangelio de Cristo, ¿quién es Dios? Now, in the gospel of Christ, who God is, Hay solo un Dios trino. there is only one God. ¿Qué es trino? El Dios trino. Misma esencia, diferente en persona. With the Trinity, same essence, three different persons. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Give me the next slide.
Ok, Génesis 19:24. Mira lo que dice Génesis 19:24. Genesis 19:24. Porque hay personas que dicen que eso de Dios en diferentes personas, misma esencia y diferentes personas no existe en el Antiguo Testamento. Because there are people who say that about God and being the same essence as the Holy Spirit. Jesus, it's not in the Bible. Génesis 19:24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí está hablando de un Jehová múltiple. Here it's talking about a Jehovah that is a multiple Jehová God. aplicado hacia el Padre y a Jehová aplicado hacia el Hijo, porque como aprendimos un tiempo atrás, Jehová es el nombre de ¿qué? El nombre, ¿se acuerdan? Salvador de Dios. Jehovah is the name of salvation of God. Así que vemos ahí Jehová múltiple. No So- está hablando de del mismo ser, sino de dos seres. We see here Jehovah meaning two different beings. Ok, Dios hablando en Isaías 48, versos 12 y 16. Mira lo que dice. Next one. Mira lo que dice. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo, el primero, yo también el postrero. ¿Quién habla ahí? ¿Qué están hablando ahí? Dios. Amén. Dios. El primero y el postrero. El primero y el último. Dios. Está hablando de Dios, ¿verdad? Así que Dios está hablando. Ahora mira lo que dice el verso 16. Acercaos a mí, oír esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Espérate aquí. Ahí estamos viendo claramente que And here we're seeing la clearly Trinidad. the Trinity. Dios está hablando. God is speaking. Y ahora estamos diciendo que Dios envió a Jehová el Señor y su Espíritu. And it's saying that he sent Jehovah the Lord and La his spirit. palabra de Dios claramente enseña que Dios es uno en esencia en diferentes personas. The word teaches clearly that God is one in essence in three different persons. Deuteronomio 6:4. Mira lo que dice. Escucha, oh Israel, el Señor. Y aquí la palabra el Señor del hebreo original es Yahweh, Jehová. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, Elohim. Elohim es el nombre plural de Dios. Elohim es el nombre plural de Dios. Elohim is the plural name of God. Es cuando Dios dice, hagamos al hombre. This is when God says, let's make Es plural. man. It's plural. Ahora, dice, Yahweh, Elohim, Yahweh uno es. And it's saying Yahweh, Elohim, Yahweh, one is. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Listen, O Israel, the Lord is our God and the Lord is one. Claramente está aplicando el nombre de Jehová a múltiple, a dos seres. Y está diciendo que es que uno. Deuteronomio 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, cuando dice será una sola carne, está hablando de que el hombre y la mujer se van a convertir solamente en uno. No. Uno, ¿en qué? En espíritu. Pero son dos diferentes personas. Pues aquí, el uno es la misma palabra que se usa aquí. Claramente está hablando de un Dios que es uno en esencia y diferente en persona. Ahora,
Mateo, alguien búsqueme, hermano William, búscame Mateo 3:16. Amén, vamos a ver lo que pasó en el bautismo de Jesús. Hermana Saraí, búscame Mateo 28:19. Amén, y eso vamos a ver lo que dice la gran comisión. Hermano Algarín, búscanos 2 de Corintios 13:14. Vamos a ver la bendición apostólica del apóstol Pablo. Amén. Mano Joshua, búscame Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Hermano Omar, búscame Juan 17:3. Hermano William Avilés, búscame Salmo 46. Hermano Comas, búscame Salmo 46:10. ¿Okay? Así que vamos a pensar por el bautismo de Jesús en Mateo 3, versos 16 y 17. ¿Qué dice hermano William? Matthew 3:16 through 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién vemos ahí? Who do we El see here? Padre, el Hijo The Father, the y el Son, Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Amén. En la gran comisión, Mateo 28:19. ¿Qué dice hermana Sarai? Great Commission, Matthew 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuevamente, una Trinidad. La bendición apostólica en 2 de Corintios 13:14, hermano Algarín. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Una Trinidad. Amén. We see the Trinity again. Amén. Dios desea ser conocido y invita a una relación íntima y personal, ofreciendo amor y perdón por nuestros pecados. En el Islam, Dios no está interesado en que la gente lo conozca. In the Islam, their God is not interested, the people know them. Pero en el Evangelio de Cristo hay buenas noticias. But in the gospel of Jesus, there's good news. Dios quiere que el ser humano lo conozca. God wants the human being to get to know ¿Qué him. dice Jeremías 9:24? This is in Jeremiah 9:24. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que lo conozcamos. God wants us to know him. Juan 17:3. John 17:3. Está empero que es la vida eterna, que te conozcan solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Amén. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Amén. Salmo 46:10. Psalm 46:10. Ok, el Salmo dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Dios está interesado en que lo conozcamos. God wants us to know him. Porque cuando lo conocemos ahora, no vamos a tener otra alternativa que exaltarlo. Because when we know him, we have no other La alternative to reacción exalt him. normal de conocerlo es exaltarlo. The normal reaction when we know him is to exalt him. Ahora, ¿quién es Jesús? Who is Jesus? Ahora yo quiero que ya estamos terminando, yo quiero que me pongan mucha atención. We're almost done. Porque los musulmanes dicen que ellos creen en el mismo Jesús de los cristianos. I want you to pay attention because the Muslims say that we believe in the same Vamos a ver si eso Jesus. es cierto. Let's see if this is true. Los musulmanes dicen que Jesús nació de una virgen. The Muslims say that Jesus was born of a virgin. Interesante, nosotros también creemos
que Jesús nació de una virgen. And Los Jews, we do musulmanes too. dicen que Jesús hizo muchos milagros. They say that Jesus made many miracles. Nosotros también creemos que Jesús hizo muchos milagros. We also believe that Jesus made many Los miracles. musulmanes dicen, según el Corán, que Jesús es el Mesías. They say that Jesus is the Messiah according to the Quran. Obviamente los musulmanes no saben lo que significa que Jesús es el Mesías. Obviously, the Muslims do not know what it means that God is the Pero Messiah. parece que Mahoma escuchó que Jesús era Mesías y escribió Jesús es el Mesías. But it looks like Muhammad heard that Jesus was the Messiah, so he wrote it. Dice que Jesús es la palabra de Allah. They say that Jesus is the word of Allah. Amén. En el hadith, Mahoma dice que Satanás toca a todos los niños cuando nace, pero no pudo tocar a Jesús. In the hadith, Muhammad said that Satan touched all the children when they're born except for Jesus. Y ahora hay muchos cristianos que dicen, no, los musulmanes creen en el mismo Jesús que nosotros. And now there are Christians who say, oh no, the Muslims believe in the same Jesus as we do. Ay, pero mira lo que ellos dicen también. Oh, but look at what they also say. Jesús no murió en una cruz. Jesus did not die on a cross. Dice, Jesús no se levantó de entre los muertos. Jesus did not rise from the dead. Jesús no era divino. Jesus was not divine. Amén. Estos son mensajes opuestos a la predicación del evangelio. And these are messages who are opposed to the gospel. Ahora los musulmanes pueden decir, puedes compartir como nosotros. Nosotros creemos que Jesús vino de una virgen. Creemos que Jesús hizo milagros. Creemos que Él es el Mesías. Comparte con nosotros que creemos en el mismo Jesús. Now they can invite you to say, we believe in Jesus that was born of a virgin. We believe Jesus who did miracles and Jesus the Messiah. Now Solamente yo no creemos que Jesús murió en una cruz. But only we do not believe that Jesus died No on a creemos que cross. Jesús se levantó de entre los muertos. Or that he rose from the dead. No creemos que Jesús fue divino. Or that he was divine. Ahora, alguien de la religión islam pudiera decir que somos los mismos. Pero, ¿cómo dice Romanos 10:9? So if a Muslim says that we are the same, what does it say in Romans 10:9? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amen. Un mensaje completamente opuesto a lo de los musulmanes. This is a message that is the opposite of the Entonces, Muslim. los musulmanes predican el mismo Jesús de los cristianos. Does the Muslim preach the same Jesus as the Christians? Ese es otro Jesús que no es el Jesús de los cristianos. That is another Jesus who is not the Jesus of the Christians. Salvación. Salvation. El Islam dice de la salvación del musulmán es basado en obras. They say that the salvation of the Muslim is based on works. Si sus obras buenas son más que las malas, if their good works are more than the bad works, amén, puede que sea salvo. They may be saved, pero Allah tiene que inclinar la balanza. But Allah has to move the weight or the balance. The balance. Al final la salvación del musulmán no es segura. At the end, the salvation of the Muslim is not Porque tú puedes ser un buen secure. musulmán. You could be a good Muslim. Y si Allah, acuérdate, Allah no está interesado, no ama a nadie. Allah no ama, Allah no está interesado en que lo conozcan. Allah es simplemente completamente separado del ser humano. No es padre de nadie. Ahora, si Allah quiere tener misericordia de ti, puede ser salvo, pero no es segura. If Allah wants to have mercy on you, could be, but it's not sure. Por eso la religión la devoción de la religión es fuerte, porque al final ni ellos están seguros si son salvos. This is why their devotion is strong, because at the end they're not even sure that they'll be Depende saved. de la misericordia de Allah. It depends on the mercy of Allah. Ahora, Efesios 2:10 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe salvadora es un regalo que Dios da por gracia. Amén. Ahora, estoy terminando.
En el 2018 hubo en Europa una mujer estaba diciendo que Mahoma era un pedofilia porque él se casó con una niña de 6 años y estaba promoviendo que los hombres mayores pueden casarse con niñas antes de su pubertad. This is a case that happened in 2018 where a woman was saying that Esto fue en Europa. in Europe, what the Prophet En Muhammad, Europa, la religión musulmana está haciendo estrago. Amén, está creciendo. the Muslim religion in Europe is spreading. Y en la Corte Suprema, la Corte fue en contra de la mujer y dijo que ella estaba mal. And the Supreme Court went against the women for giving the claims of the Y child muchos abuse. quieren que esto se promueva en nuestra nación. And many want this to be promoted in our nation. Pero si no estamos dispuestos a defender la verdad, amados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasará con nuestra nación? But if not, we're not willing to defend the truth, what's going to happen with our Ahora quiero nation? terminar con esta pregunta. Now I want to finish with this question. Muchos dicen que los musulmanes adoran el mismo Dios de los cristianos y que creen en el mismo Jesús que los cristianos. Ahora, pregunto, ¿será eso cierto? Many say that the Muslims worship the ¿Qué me same dice, God hermano Luis? of the Christians and the same Jesus. ¿Será eso cierto? Is that true? ¿Por qué? Amén. Completamente Because the diferente. doctrine is completely Hay different. ciertas cosas que son similares. There are things that are similar. Pero yo siempre digo, si ellos entendieran lo que significara que Jesús es el Mesías, ellos rendirían su vida a él. But I always say if they understood that Jesus is the Messiah, they will be different. Preguntas. Questions. Todo fue claro. So many questions. Amén. Vamos a dejarlo ahí, amados, pero si alguno tiene una pregunta, amén, acérqueseme, escríbela, amén, que estamos aquí para equiparlos a ustedes con la verdad. We're going to conclude here, but if you have any questions or doubts, please write them to me. Amén. Este estudio va a estar en el Facebook de la iglesia, en el YouTube, si alguien lo necesita y tiene que verlo otra vez, para buscar algunos versos, allí van a estar. This study is going to be on the YouTube of the church and the Facebook. Así que Dios me lo bendiga grandemente. Gracias a los amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales. Amén. Vamos entonces a estar puestos de God pie bless you all. y vamos a hacer una oración para despedirnos. If you can please stand so we can finish. Gloria a Dios. Y yo voy a pedir que mi hermano Ariel pase por aquí. Amén. Y haga esta oración y que llévame estos hermanos sanos y salvos hacia. Oremos. Heavenly Father, we